Vamos a arrancar con la videoconferencia del 23 de marzo. ¿Sí? ¿Me escucha bien, Jason? Sí, claro. Bien, vamos a las diapositivas para continuar con los argumentos que tenemos pendientes. Sí, claro. Bien, nos quedamos en la segunda parte de argumentos. Bueno, habíamos hecho ya la diferencia entre lo que es la lógica, ¿sí? Y lo que es el argumento, ¿verdad? En este caso, vamos a continuar con los diferentes tipos de argumentos. Vamos a explicarlo a la letra y después vamos a poner ejemplos importantes. Contexto de descubrimiento. Contiene los motivos por los que se dio ese argumento y después hay que explicarlo. Bueno, cuando hay que brindar los motivos por los que se dio, es cuando la gente, uno dice, ¿por qué estás diciendo eso? ¿Por qué estás hablando de eso? A lo mejor esos argumentos, sí, no tienen nada que ver con el caso en cuestión, sin embargo, se refieren a otros elementos o a otros casos que sucedieron, o a otras pláticas que se tuvieron, o a otras pláticas que nosotros vimos por ahí, ¿sí? Y después hay que explicar por qué estamos hablando de esto. En este caso, ¿sí? Nosotros explicamos el motivo por el que se da un argumento. Mire, vamos a decir que el demandado, ¿sí? Es una persona de fraude, ¿sí? Cuando damos un argumento de fraude, ¿sí? El ejemplo que habíamos visto, mándame un televisor de tantas pulgadas a Monterrey, te deposito, no me mandas nada, me estás defraudando a través de un engaño, que es lo que nosotros habíamos mencionado como el fraude, ¿sí? Hay que dar un argumento, ¿sí? Y después hay que explicarlo. ¿Qué habíamos dicho, Jason? ¿Qué es el fraude? El engaño a otra persona. Beneficiarse a través del engaño de otra persona. Ajá. ¿Sí? Yo te engaño, te saco un dinero y te estoy defraudando. Ahora dígame, ¿qué es el fraude digital? El fraude digital, pues lo mismo, nada más que a través de medios electrónicos. Claro. ¿Qué diferencia hay entre el fraude y el fraude digital? Pues pues sí, que se hace a través no sé, de las redes, a través de un medio electrónico, a través de internet. Sí. Ya le platiqué a Jason que tiene que ser más explícito en sus respuestas. La diferencia entre el fraude y el fraude electrónico es aquel que se hace a través de plataformas, ¿sí? Donde la gente expone sus productos, efectivamente Mercado Libre, etcétera, ¿sí? Grupos de WhatsApp, todo eso que aparece por ahí, ¿sí? Y habíamos visto que para que esto resulte, pues tomo fotos, ¿verdad? De internet, yo se las pongo a usted por ahí, usted las mira, me hace la compra, ¿sí? Y yo no le mando nada. ¿Qué diferencia hay entre el fraude digital y el fraude normal como esencia del fraude? ¿Cuál es o sea, la diferencia? Sí. Pues que está de por medio pues, los medios digitales. No. ¿Cuál es la diferencia, sí, entre el fraude en los dos casos, de la esencia de fraude? Mm, Porque en la segunda parte de lo que vimos, ahora hay que explicarlo. ¿Cuál sería la sí, diferencia?
Si su respuesta es no sé, dígame, porque aquí Sí, estoy sí, yo no, para eso, para explicarlo. no se me ocurre ahorita nada. Bueno, la diferencia del fraude no es ninguna. No hay ninguna diferencia. Yo lo engañé, me beneficié con un dinero que usted me dio, ¿sí? Y ese es el fraude. La vía digital es un medio de comunicación nada más. Es un medio de comunicación audiovisual. Le pude haber hecho el fraude por teléfono, a través de un sistema de voz, ¿sí? Yo pongo mi teléfono por ahí, usted me llama, oye, ¿vendes la tele? Sí. E igual te engaño, igual me pagas, ¿sí? Y no te mando nada. Procuro que estés bien lejos de mí para que no valga la pena que tú vengas hasta mi ciudad a reclamarme el dinero que me has depositado. El fraude es fraude. Entonces, los motivos por los que se da, ¿sí? Si estamos hablando de un fraude digital, ¿sí? Mira, estoy haciendo el argumento de la explicación de fraude por estos motivos, ¿sí? Y te lo explico porque no importa de qué manera se haya suscitado el fraude de persona a persona, por la vía digital, por la vía telefónica, ¿sí? Me engañaste. Sí, mientras cumpla lo que está tipificado en la ley, pues con eso se puede Claro, proceder. me engañaste y encima me sacaste un dinero con el que te beneficiaste. Entonces, este contexto de descubrimiento, ¿sí? Contiene el motivo por el que se da el argumento. El argumento es el fraude, ¿sí? ¿Por qué motivo es el fraude? Ah, bueno, porque después te explico, ¿sí? Que se puede hacer de persona a persona y también se puede a través de la vía audiovisual o telefónica y a veces hasta por carta. Si usted recuerda por ahí, ¿sí? Revistas para damas principalmente o para juveniles o la revista Fama, siempre había alguien por ahí que te decía, manda un giro telegráfico en aquella época de dinero, ¿sí? O lo compras ahí en correos y te vamos a mandar una cruz que concede todos tus milagros. Y era un fraude bárbaro, ¿sí? A veces sí te llegaba la cosa, pero ¿qué es lo que tú sabías? Que no te iba a funcionar. Sí, que no iba a funcionar el producto o lo que Claro. te llegara. Si yo te digo, Jason, usted me va a pagar 500 pesos por esta cruz milagrosa que le va a traer el trabajo que siempre quiso y la mujer deseada, si usted está vulnerable, es posible que me lo compre. Es decir, ya intentó buscar trabajo, no le dio, ya intentó buscar mujer, tampoco le dio. En una situación vulnerable, usted me la compraría. Pero ¿qué pasa en una situación donde usted tiene los pies en la tierra? Pues no lo haría, no lo compraría. Claro, claro que no lo compraría. Entonces, ¿qué explicación me daría usted? Porque yo le dije, esta cruz le va a traer lo que usted desea. Y antes de que yo le explique, ¿qué es lo que usted me va a decir a mí? Pues que no creo, porque pues no hay algo que lo sustente o... Claro, esa explicación es justamente eso. ¿Sabes qué? Yo no creo en esas cruces, ¿sí? Y yo digo, pero mira, está buenísima, ya muchas personas me han comprado, deberías hacer la prueba total, si pierdes, pierdes poco y si ganas, ganas mucho. ¿Qué me va a decir? Pues que no, sin pruebas no. No se olvide, Jason, que hemos estado hablando también de personas muy labiosas, ¿sí? Que llegan un momento hasta que lo convencen. Por eso el otro día también platicábamos. ¿Qué hacemos con la gente que nos habla del banco? Oiga, le estamos dando una tarjeta de crédito que no sé qué, que para allá, que para acá, y le cortamos. No queremos escuchar lo que nos dicen. ¿Le han llamado de alguna empresa telefónica para que se cambie de compañía? Sí, muchas veces. ¿Y qué es lo que usted hace? A veces mejor les cuelgo, Claro, ¿por qué no espera que le den la explicación? porque a lo mejor y me convencen. Claro, uno puede caer en el truco. Hay gente que es sumamente labiosa, acomoda las palabras y caemos en el truco. Yo le comento uno de mis casos. Me hablan del Banco Banorte y me dice, usted tiene aprobado un crédito. ¿A dónde le mandamos la tarjeta? ¿A su casa o al trabajo? No me estás diciendo si la quiero o no. Estás dando por hecho de que me la vas a enviar a mi casa o al trabajo.
A ninguno de los dos lados. Gracias. De momento no, gracias. No, que mire, entonces cortamos. Ya cuando no te quieren escuchar, pues mejor cortas. Entonces, la gente que nos quiere vender tiene un motivo, sí, que en este caso es la venta, una comisión de un argumento que le brindan, como el caso de la cruz, como el caso de la tarjeta, como el caso de la empresa telefónica, sí, y se lo explican cómo, diciéndole que usted va a ser beneficiado. En algunos casos puede que sí, en algunos casos puede que no. Perdón, pero como ha habido mucho fraude, sí, no queremos arriesgar lo mucho o poco que tengamos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 claro. Bueno, ahora vamos a la justificación del argumento. A la letra dice, aquí nos interesa porque el argumento es justificado. ¿Qué entendemos por justificado? Que está, no sé, sustentado con alguna base, en alguna prueba, algo. Claro, claro que hay una razón por la que lo estamos dando. Sí, lo estoy justificando con este hecho. Sí. Sin importar cuáles sean las circunstancias que permiten explicarlo. Bueno, nos damos cuenta aquí, ¿sí? Que en este caso, este argumento, ¿sí? No le importan las circunstancias. Simplemente quieren que lo expliques. Si yo le digo a usted, y usted me tiene que contestar obligadamente, mire Jason, yo le voy a dar una tarjeta de crédito con $500,000, no tiene anualidades, ¿sí? El banco se la va a poner en su casa, en verdad, lo voy a justificar. Para una emergencia que usted tenga, si se quiere ir de vacaciones o si quiere arreglar su casa. Aquí no importa cuáles son las circunstancias por las que estoy justificando que usted tenga mi tarjeta. ¿Sí me explico? Sí, sí, No le sí. estoy explicando si la quiere o no. ¿A dónde se la mando? ¿A su casa o al trabajo? Ellos dan por un hecho de que sí la quiero. ¿Sí? A ellos no le importan las circunstancias por las que usted me acepte. Si volvemos al punto anterior, ¿sí? Tengo que explicarle por qué la va a tener, ¿sí? Pero usted tiene que decirme por qué no le interesa. Ahora, justifíqueme su argumento cuando yo le digo, le voy a dar una tarjeta de crédito por $500,000 para que usted haga lo que quiera. ¿Cuál va a ser su argumento justificado? Pues que yo no he firmado ningún documento donde acepte esa tarjeta. ¿Qué más? Y que sí, que pues simplemente no la quiero y que no la voy a recibir. Claro, hay gente que lo justifica diciendo no tengo trabajo, estoy muy endeudado, ¿sí? Porque aquí no se olvide que no importa la razón. Le dice, sin importar las circunstancias que permitan explicarlo, usted va a contrarrestar el argumento que yo le doy. Yo le brindo una tarjeta, le digo la cantidad, usted me dice, le digo para qué, le justifico, usted me combate ese argumento con uno suyo diciendo por qué no la va a querer. Si me explico cómo tenemos que justificar, Sí, cómo tenemos que justificar el argumento. sí, sí, claro. Te digo algo, te doy una razón. Me dices algo, me das una razón. ¿Qué pasa, Jason, con las mujeres que son un poquito difíciles? Pues hay que darle buenos argumentos para que puedan aceptar. En ocasiones, ¿sí? Tiene razón. Un argumento con una novia o con una esposa es bien difícil darle la justificación. Oye, ¿por qué compraste esto? Oye, ¿por qué compraste el otro? Y siempre habrá una razón de decir el por qué hago tales cosas. Sí, Entonces, cuando nosotros tenemos novia o mujer, ¿sí? Ellas también cuando hacen algo tienen que justificar. Sin embargo, la justificación la traemos desde la casa, ¿sí? Su mamá, por ejemplo, puede decirle, ¿sabes qué, Jason? Hoy vamos a comer pizza porque no tuve tiempo de hacer de comer. ¿Cuál es el argumento? A ver, parece que por ahí se cayó. ¿Me sí. escuchó el ejemplo? Una disculpa. Sí, no hay cuidado. Le pregunto si me escuchó el ejemplo. No, es que se cortó como se fue el internet, se me fue la llamada. Ya no Ah, escuché. bien. Una disculpa. ¿Dónde se quedó?
Me estaba explicando lo de... No, de hecho ya no se escuchó el ejemplo, nada del ejemplo que dio. Yo le doy el caso de que el ejemplo viene desde la casa, ¿sí? Porque siempre alguien justifica lo que hace. Entonces, si nuestra mamá nos dice, hoy comemos pizza porque no alcancé para hacer de comer, ¿cuál fue el argumento? Que no alcanzó a hacer de comer porque trabajó. No. El argumento es, hoy Ah, comeremos pizza y lo va a justificar. sí, con lo que no... Exacto. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros en un caso, ¿sí? Decimos algo y después tenemos que decir por qué lo decimos. No importan las circunstancias, ¿sí? Porque así es, porque así lo marca la jurisprudencia, porque yo así estoy interpretando la ley. ¿Me explico? Entonces, digo algo y lo sostengo. Vamos a pasar al que sigue, que en este caso habla de la lógica. Miren, Sí, la lógica como perspectiva formal de la justificación de argumentos. La lógica tiene que tener una justificación que le brinda el argumento en cualquiera de sus partes. Vamos a volver al ejemplo de la pizza. Hoy comeremos pizza porque no tuve tiempo para hacer de comer. El banco estaba muy lleno. La lógica para nosotros es que nuestra mamá sí tenía que ir al banco. Sí sabemos que es quincena, sí sabemos que está lleno. Entonces suena bastante lógico que se haya tardado bastante. ¿Me da la razón? así es, en efecto. Escuchamos otro tipo de justificación de argumentos que pueden ser lógicos. Hoy es que me invitaste a comer al 15 para la 1 y quieres que llegue a la 1 en punto. La justificación es, hay mucho tráfico. Es lógico. Trabajo muy lejos. Usted sabe que yo trabajo en el tecnológico y tú me invitas en San Nicolás. Es lógico que es muy lejos. Entonces, esta lógica, ¿sí?, va justificando los argumentos. Continúa. La lógica se ocupa de la justificación de argumentos, no de su explicación. ¿Sí? Oye, de nuevo, me invitaste a comer, falta un cuarto para la 1, me quieres a la 1 en tu casa, tengo que atravesar toda la ciudad. Bueno, sí, se ocupa de la justificación, sí, de este argumento, que es, hay mucho tráfico, sí, o no quiero ir y doy un motivo, sí, o me resulta difícil, tengo mucho trabajo, no me puedo mover, quiero llegar temprano a mi casa, cualquiera que esté por ahí. Entonces, justificamos nosotros, sí, el por qué no hacer, pero la lógica no le interesa la explicación. Entonces, le interesa, no voy a ir. ¿Por qué? Eso a ti no te importa. Es un ejemplo más cortito, vaya. Sí, ¿Sí? sí, sí. Sin embargo, ahora que estamos hablando de la lógica, no podemos dejar atrás el argumento, porque esta lo va a justificar. ¿Sí? No, no quiero ir, voy a llegar tarde, mañana será un día pesado, me voy a dormir temprano. ¿Sí? No me importa por qué te vas a dormir temprano. Simplemente me estás avisando que te vas a dormir y suena lógico que mañana arranca a 7 de la mañana. Oh, bárbaro. No es tan fácil, las mujeres no te entienden tan fácil. Y no. Obviamente que no, menos tu jefe, ¿sí? Y a veces ni siquiera nuestros padres. Bueno, a la lógica no le interesan como razón las personas. Es que fulano no me dejó, es que me quedé con mi compadre, es que a la última y nos vamos. No le interesan. Sino que el razonamiento sea correcto. Esa parte le interesa. ¿Sí? Es, ¿vas a venir a cenar? No. Eso es lo que le interesa. ¿Sí? ¿Cómo razona la persona? ¿Sí? Mira, no voy a ir porque trabajo hasta tarde. ¿Sí? Aunque conoce a la persona, la razón que se le brinda tampoco le interesa. Sin embargo, sabes que trabajo hasta tarde. Ya tienes dos respuestas. No, no trabajo, trabajo hasta tarde. Sin embargo, el razonamiento es correcto. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que buscar la manera de que el argumento que damos, ¿sí?, para la lógica tiene que ser correcto. Para la parte de los argumentos tiene que estar explicado. ¿Sí me entiendo por ahí? Sí, 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 claro. Bien. Hábleme un poco de su tarea. Déjame la abro, ¿Claro? permítame.
Un momento más. Sí, sí. Listo, ya lo abrí. Sí, vamos a ver cuáles son sus argumentos por ahí. El primero, pues, es lo de defensa del violador. Puse 3. No se olvide que usted es el defensor, tienen que ser muy convincentes. Sí, sí, sí. Defensa a un violador. Bueno, la primera, respecto a que ambos se encontraban bajo los efectos de ya sea alcohol o drogas, y es por eso que no debería de haber ninguna, en este caso, ninguna pena para el acusado. Bueno, eh, tendríamos que comprobar eso, es correcto, pero ya, o sea, ese es su argumento, Sí, sí, sí. ¿sí? Y obviamente, ¿cuál sería la explicación para este primer caso? Lo sustentaría con unas pruebas de alcoholemia para cada uno. Claro, dentro de lo más básico es encontramos botellas, encontramos droga, ¿sí? En el Hay fotos, departamento. hay testigos. Si tiene testigos, mucho mejor. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el que sigue? El que sigue de ese mismo es la falta de Sí, credibilidad de la víctima. En este caso, pues me enfoqué en que, por ejemplo, esa persona ya había acusado a otros de lo mismo y no le funcionó, solamente lo hizo para conseguir dinero. es correcto. Igual se está explicando la causa de su argumento, igual le digo que tiene que probarlo. ¿Qué más? Y el último, pues lo puse como irregularidades procesales. Pues ya este ejemplo es de que se alteraron las pruebas o algún tipo de caso así. No se olvide que todo lo que dice tiene que probarlo, tiene que explicarlo, ¿ok? Sí. En el siguiente, ¿qué más dice el caso número 2? El número 2, defensa por robo famélico. ¿Qué En es este caso, famélico? Tiene que explicar famélico. famélico es cuando robas se puede decir que por necesidad. Es correcto, por hambre, nosotros dijimos que era por hambre. Ajá, ¿Cuáles porque son robó sus comida. argumentos? El primero, que no se constituyó ningún agravante, que solamente fue el robo sin armas ni violencia, o sea, solamente fue el robo. Un robo sorpresivo, por llamarle de algún modo. Correcto. Ajá. El segundo, pues, que es primo delincuente, o sea, que no había cometido ningún otro crimen. Que no tiene historial. Claro. Exactamente. Y Ah, el tercero ujú. es que se encontraba en un estado de necesidad. Claro, claro. Cualquiera de estas situaciones hay que justificarla, ¿sí? Hoy se da mucho, ¿sí? Si lo vemos desde el punto de vista de la lógica, ¿sabes qué? Es que no tengo empleo. Y se da porque hoy con la pandemia mucha gente carece de empleo. No le importa la explicación. Yo carezco de empleo porque lo he buscado y no lo he encontrado. A mí eso no me interesa. Sin embargo, yo sé que hoy mucha gente no tiene empleo, ¿sí? Porque las empresas están reduciendo su personal, porque no están vendiendo como antes. Pero eso yo ya lo sé. Entonces, lógicamente, no hace falta que me lo explique. Pero en su argumento, sí, sí tendría que hacerlo. Tendría que justificar por qué ha robado, ¿sí? Por tener hambre, por ejemplo. Entonces, la necesidad salta a la vista. Y se explica diciendo que no hay empleo por una situación que estamos viviendo. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Bien. ¿Qué más tiene por ahí? Y bueno, ese ya fue de todo del robo famélico. Ahora vamos a pasar con el de el niño que quiere demandar a su padre. Aquí lo interpreté como a través de su tutor, se podría decir. Ajá. Eh, pues las razones por las que puede un niño demandar a su padre,
pues puede ser en esta cuestión por pedir el pensión alimenticia. Sí. El segundo fue por, no sé, un reconocimiento de paternidad, que diga él, no, pues que no es mi hijo. Ah, podría ser. En un momento porque se me bloqueó listo. Y el último por daños y perjuicios, en este caso es, por ejemplo, cuando, no sé, violencia en la Intrafamiliar. casa. Sí, sí, sí. O que lo llegó a golpear o algo así al niño. Claro, claro. ¿Cómo vamos a defender al papá, Jason? Al papá, pues depende de la situación. Por ejemplo, en el de pensión alimenticia, si él, por ejemplo, llegara a dudar de que no es el padre, pues Primero que solicita, nada, documentos probatorios, que es lo que usted dice. sí, documentos probatorios donde diga que él es su hijo. Claro, Apa- pruebas de sangre, todos los detalles, Exactamente. Eso ¿verdad? para la cuestión de pensión alimenticia. No es un hijo Eh, reconocido. sí, en el segundo, exactamente. En el segundo de reconocimiento de paternidad, pues ahí él no se podría o no debería negarse a que se le, pues ahí sí no encontraría algún argumento para que no lo haga. Tenga cuidado porque este hombre se puede convertir en un padrastro. Sí, no hay reconocimiento de sangre, directamente no eres mi hijo, pero habría que comprobar que eres mi padrastro con un acta de matrimonio con mi mamá, estando yo nacido. ¿Sí? Sí, Sin embargo, como padrastro, ¿sí? Hay veces que no me toca darte una pensión, ¿sí? Entonces, tenemos que buscar cualquier argumento válido dentro de la ley primero y después con argumentos, ¿verdad? Motivo por el que no me puedes demandar. Otro de los exacto. motivos por el que no me puedes demandar, ¿sí? Es que eres un menor de edad que no conoce la ley. Para que tú me demandes, tienen que pasar varias cosas. La gente está bien equivocada porque piensa que va a llamar a la policía, quiero demandar a mi papá y va a venir un carro de policía y te lleva. Eso no va a suceder. Ah, no, no, para nada. Claro que no va a suceder. ¿Por qué? Porque usted sabe, al igual que yo, y lo vimos la clase pasada, que todo el delincuente, que todo el acusado tiene derecho a una defensa. Entonces, hasta que esa defensa, ¿sí?, pierda, entonces viene el cumplimiento de la demanda. Antes no. Sí, no, Habrá hasta que se le pruebas, compruebe. alegatos, lo que usted me diga, pero antes no. ¿Sí me explico? Sí, sí, hasta que no se le compruebe que es, bueno, no culpable, sino que es responsable de tal situación, es cuando ya tendría que hacerse cargo. Cuando hay una sentencia. Tengo yo entendido que la persona puede estar detenido 72 horas y que si después de 72 o 48 horas, la Cua- verdad no recuerdo el término, Actualmente son 48. a 48, ¿sí? Y si no se comprueba nada y si no se traen las muestras y si no se traen las pruebas, lo dejan libre. Sí, lo tienen que liberar, exactamente. ¿Cuál sería la ventaja, Jason, de la persona liberada? Pues que, Es básico. sí, pues que no se le encontró nada y que va a ser más difícil que, No. Usted no se olvide que nadie puede ser juzgado por el mismo delito más de dos dos veces. veces. Así, sí, 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 un derecho Entonces, constitucional. claro, entonces me juzgaste, la perdiste, ¿sí? Y en un vulgo español te chingaste. Sí, a menos de que el juez dicte que se le va a dar más tiempo al MP para que recabe pruebas. Bueno, sería la única, pero en realidad, ¿sí? Hay que valerse de todos los argumentos. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que son las características de la lógica. Ok, Tenemos aquí dos incisos. El primero A, proporcional. Se ocupa solo de las preposiciones dadas. Bueno, es lo que usted me trae, ¿sí? Más le vale que tengan lógica con el juicio que estamos tratando, ¿sí? Para poder que sean válidas. Es decir, enunciados descriptivos. En esos enunciados descriptivos, ¿sí? Tiene que estar trabajando sobre el tema del juicio, ¿sí? Entonces, usted me da su argumento, ¿sí? Pero obligadamente tiene que tener lógica con el juicio del que se está tratando. Si estamos hablando de la pensión y usted me viene con un tema de fraude, ¿sí? Pues obviamente no es lógico. Tiene que coincidir. ¿Sí me explico esta parte? sí, sí, sí. Después, deductivo. Mire, ¿qué entendería usted por deductivo? Ya lo hemos hecho bastantes veces, Jason. Deductivo Ujú. entre las preposiciones.
Pues que se pruebe, que sea, que lo que estás diciendo sea verdad. No. Algo deductivo, ¿sí? Es cuando nosotros estamos viendo una película o una novela, ¿sí? Y de acuerdo a los casos que se están presentando, ¿sí? Es la clásica, ¿no? El mayordomo es el asesino. Uno Aunque se vas adelanta, deduciendo, uno va deduciendo, pero se adelanta y a veces no es, a veces sorprende. ¿sí? Entonces, aquí lo que dice, se ocupa de las relaciones de deductibilidad entre las proporciones, es decir, entre lo que usted brinda, ¿sí? Usted me está dando un argumento en el cual yo deduzco que realmente tiene razón. Igual deduzco que usted no tiene razón, ¿sí? Entonces, de todos los planteamientos que yo llego a tener, ¿sí? Hago una deducción. A veces no podemos deducir porque las opiniones dependen de un tercero, pero cuando nos empiezan a presentar, ¿sí? Planteamientos, situaciones, ¿sí? Cuando vamos al cine, ya sabemos quién es el ladrón, ya sabemos quién está mintiendo. Hacemos una deducción que a veces resulta cierta y claro que a veces resulta falsa, ¿sí? Vamos de nuevo a la descripción que nos indica. La lógica tiene que ser deductiva. Se ocupa de las relaciones de deducibilidad entre las proporciones. Busca que las premisas sean verdaderas y que la conclusión también sea verdadera. Bueno, estas premisas pueden ser verdaderas, sí, a través de una deductibilidad. Oiga, lo que usted está diciendo tiene toda la razón. Por ende, su conclusión más le vale que tenga relación con sus premisas verdaderas. ¿Sí? Es un caso de deductibilidad de la lógica. Un ejemplo que podemos mencionar, ¿sí? Dice, oye, esta pandemia se va a extender hasta el fin de este año. Lógicamente, sí. ¿Verdadero? Es posible que sí. A medida de que va avanzando esta pandemia, ¿sí? La gente se está quedando sin empleo y cada vez tiene menos dinero. Sí, tiene toda la razón. ¿Qué es lo que vamos a deducir de estos enunciados, de estas proposiciones? Para diciembre de este año habrá gente más pobre. Esa es la conclusión. Sí es verdadera. ¿La pandemia dura hasta fin de año? Sí. ¿Cada vez la gente tiene menos empleo? Sí. Entonces concluyo que habrá más pobres a fines de este año o en diciembre de este año. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, voy deduciendo, ¿sí? Con los planteamientos que me brindan, que siempre y cuando sean verdaderos, ¿sí? Una conclusión verdadera que tenga relación con el planteamiento que me brindan. Ok. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí, Estas son sí. las características que tiene la lógica. Vamos a pasar a un ejemplo del argumento. No se olvide que la lógica y el argumento son absolutamente distintos. Bien. Los argumentos tienen premisas que son falsas. Eso sí. No es como la lógica donde le obligan a la verdad. ¿Sí? En el punto anterior le piden premisas verdaderas. Aquí el argumento tiene premisas falsas. Ahí está una gran diferencia. Sin embargo, se respetan el principio de deductibilidad. Claro, ¿sí? Pongo la premisa falsa, otra vez falsa, la conclusión es falsa. Si yo le digo a usted, hoy está nublado, ¿sí? El viernes, ¿sí? Va a ser frío y le concluyo, lo más seguro es que va a llover. Pues es falso. Yo no soy meteorólogo, la verdad no sé, Sí, pues sí. ¿verdad? Entonces, le tengo un buen argumento, ¿sí? Lo que le estoy diciendo es falso, porque usted sabe que yo no doy el tiempo. Y también le doy una conclusión falsa. Mire, usted conoce al señor Abimael, el que da ahí en el canal, bueno, ahora el 6, que antes era el 12, el Abimael pronóstico. Salas. ¿Lo conoce? Sí, 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 Abimael Salas, Bueno, creo que se llama. sí, Abimael, exacto. ¿Qué es lo que hace la gente? Ya hasta de chiste lo agarran. Sí, de Mañana, que todo lo que diga él es porque es verdad, o sea, sí va a ser así. bueno, las nuevas generaciones piensan eso, porque lo pueden comparar con Yahoo, Weather, con el, no sé, con el clima del celular.
Pero antes le decían, ¿sabes qué? Si él dice que va a llover, vete en manga corta porque no va a llover. Todo al revésado. ¿Sí me explico? Sí, Entonces sí, el sí. hombre decía, no, y mañana va a caer nieve, váyase bien abrigado. No, hombre, no te pongas nada, es mentira. Y no pasaba. Y la gente no creía en sus, vamos a llamarle, en sus argumentos. ¿Sí? Entonces, lo que sí creía es que como todo le iba a salir mal, entonces había que hacer lo opuesto. Es decir, la gente hacía la lógica y el hombre hacía el argumento falso. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Está muy complejo, pero es así. Bueno, vamos de nuevo. Los argumentos tienen premisas que son falsas. Sin embargo, respetan el principio de deductibilidad. Ejemplo. Bueno, aquí viene un ejemplo. Sí, dice, en ningún estado constitucional, es decir, en ningún país constitucional, el jefe de estado es un monarca. Pues obviamente que no. ¿Sí? Nosotros tenemos que saber qué es una constitución y tenemos que saber qué es un monarca. El ejemplo continúa. España es un estado constitucional. Ah, bueno. ¿Cuál sería una conclusión falsa? En España el jefe de estado no es un monarca. Espérame, porque nosotros sabemos que España, ¿sí? Tiene un rey. ¿Sí? A lo mejor simbólico, pero lo tiene. Pero ese monarca no es un jefe de estado porque seguramente tiene un primer ministro. Creo que Sánchez se apellida, algo así. Entonces, vienen las premisas falsas y en el ejemplo también las mencionan. De nuevo el ejemplo. Dice, ningún estado es constitucional. Perdón. En ningún estado constitucional es jefe de estado un monarca. España es un estado constitucional. Conclusión falsa. En España el jefe de estado no es un monarca. Pues obviamente que ahí lo ponen como una mentira. ¿Sí? El monarca pues es único, viene de mono, uno, ¿sí? Y constitución, usted sabe que la constitución tiene 3 poderes, bla, 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 ¿sí? Y que no emergen de una sola persona. Bueno, se supone que debe ser así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, le voy a dar una tarea, prepárese para anotar. Sí, de momento, déjame abrir el blog de notas. Permítame. Tarea. Sí, ¿cuál es la tarea? Usted va a traer 2 ejemplos de la lógica proporcional. 2 ejemplos de la lógica proporcional. Listo. Explicados, por supuesto. Explicados. Sí, claro. Listo, ya Dos lo guardé. ejemplos, 2 ejemplos de la lógica deductiva. 2 ejemplos de la lógica deductiva, perdón. Deductiva, sí. Ok. Listo, ya lo apunté. Entonces, hay que justificar cada uno de los casos, todo tiene que ser real, ¿sí? Y deductivo, pues usted ya sabe, ¿verdad? Tenemos algunos planteamientos hasta llegar a la deducción que nos dan. Y va a manejar 2 ejemplos de argumentos con premisas falsas. 2 argumentos Con premisas falsas. con premisas falsas. Ok. Igual para el Esto es domingo a las para el 12. domingo, ya sabe, el Ok. domingo antes de la medianoche, ¿sí? Con estas situaciones. Véalo por ahí, véalo despacio, apóyese en Google, vea situaciones jurídicas en Internet, son bien importantes. Le voy a hacer una recomendación que es la más importante de todas. Mire, cuando usted busque situaciones jurídicas, ¿sí? Agréguele siempre la palabra o las palabras en México, porque algunas leyes son muy parecidas en Latinoamérica, pero sí discrepan sobre leyes mexicanas. Sí, no Entonces, vaya a ser. cada vez, ¿mande? Sí, no vaya a ser que traigan, no sé, por ejemplo, uno de Colombia o algo así. Claro. Entonces, usted en todo momento tiene que buscar por ahí algún ejemplo, apoyarse en una situación que si no comprende, obviamente me lo hace saber a través de WhatsApp, ¿sí? Pero cada vez que busque algo en Internet, póngale en México, ¿sí? Sí hay discrepancias, sí hay diferencias. Algunos países son más nobles, entonces, o algunos son más fuertes. Entonces, hay que tener situaciones, ¿sí? Que tengan relación con lo jurídico mexicano. Eso es bien importante. Bueno, vamos a avanzar un poquito más porque ya estamos por terminar.
Sí, de hecho le iba a comentar que a las 8:10 tengo la otra clase. Ah, bueno, mire, vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Requiere que esta clase se la mande por YouTube? Sí, sí, para tenerlo por si acaso, pues cuando sea el examen o algo para darle una vista nuevamente. O si gusta, o si puede, nada más pasarme las diapositivas para tenerlas, por si acaso. Bueno, lo que pasa es que en los casos jurídicos yo tengo que irle dando cada vez lo más nuevo y a veces las cosas me cambian de un día para otro. Por eso voy sacando cosas nuevas, cosas nuevas, cosas nuevas y voy agregando situaciones a todas mis materias. Usted conoce mi sistema, Sí. ¿sí? Ayer es una cosa, hoy es otra y a lo mejor mañana otra. Pero bueno, no se preocupe, le voy a pasar la clase, ¿sí? Y al final le paso todas las diapositivas ya con todos los cambios que hayan surgido. Ah, ok, sí me parece perfecto. Se la voy a pasar por YouTube para que la tenga. Igual va a quedar dentro de las grabaciones del programa Teams, ¿ok? Sí, no hay ningún problema. Que tenga la mejor de las noches. Si hay preguntas, por favor, no deje de ponerlas en WhatsApp. Ya le recomendé el caso de lo en México, sí, cuando se ha buscado en Internet, ¿verdad? Y ya sabe que la tarea es para el domingo antes de las 12 de la noche. Ok, perfecto. Igualmente, maestro, buenas noches. Que esté muy bien. Gracias, Bye. bye.